que consideramos verdades muy prácticas para nosotros, y en esta ocasión hemos titulado el mensaje Enfrentando el desánimo. Quiero leer nuevamente el Salmo 5, que ya se leyó, pero voy a leerlo nuevamente. Dice: escucha, Jehová, mis palabras, considera mi gemir, está atento a la voz de mi clamor, Rey mío y Dios mío, porque a ti oraré. Oh Jehová, de mañana oirás mi voz, de mañana me presentaré delante de ti y esperaré, porque tú no eres un Dios que se complace en la maldad. El malo no habitará junto a ti, los insensatos no estarán delante de tus ojos. Aborreces a todos los que hacen iniquidad, destruirás a los que hablan mentira, al hombre sanguinario y engañador abominará Jehová. Mas yo, por la abundancia de tu misericordia, entraré en tu casa, entraré hacia tu santo templo en tu temor. Guíame, Jehová, en tu justicia, a causa de mis enemigos. Endereza delante de mí tu camino, porque en la boca de ellos no hay sinceridad. Sus entrañas son maldad, sepulcro abierto es su garganta. Con su lengua hablan lisonja. Castígalos, oh Dios, caigan por sus mismos consejos. Por la multitud de sus transgresiones, échalo fuera, porque se rebelaron contra ti. Pero alégrense todos los que en ti confían. Den voces de júbilos para siempre, porque tú los defiendes. En ti se regocijen los que aman tu nombre, porque tú, oh Jehová, bendecirás a justo. Como con un escudo los rodearás de tu favor. Oremos. Padre, gracias por la bendición de usar este lugar para traer tu palabra. En esta hora nos ponemos en tus manos para que tú des tu bendición sobre todo esta exposición, Señor, que tú me llenes de tu espíritu para hablar en tu nombre. Te lo suplico en el nombre de Jesucristo. Amén. Bueno, el Salmo 5 es toda una inyección de esperanza, de aliento para aquellos que en algún momento de nuestra vida, y que somos todos, hemos experimentado el desánimo. El desánimo. Si analizamos este Salmo 5, podemos darnos cuenta que surgió de una atmósfera de opresión y prueba. El salmista lo escribe en medio de circunstancias adversas. David se encontraba literalmente desanimado. Cualquiera que hayan sido las pruebas, las presiones que enfrentaba, estas le hicieron componer este antiguo himno. Realmente dudo que exista un tema más común en nuestra época que el tema del desánimo. Como pastor me encuentro a diario con muchas personas cuyas vidas parecen un disco rayado de canciones tristes. El desánimo imperdonable les sigue tras cada meta no alcanzada o tras cada romance fallido. Algunos intentan enmascarar la oscuridad de un matrimonio fracasado, una relación que comenzó bien, pero que ahora se ha vuelto irremediable. También la mala salud puede desanimar a las personas, desmoralizar a sus víctimas, especialmente cuando el dolor es intenso y se mantiene. ¿Y quién no puede identificarse con aquella persona que en un momento de su vida se arriesga para realizar algo nuevo y lo que recibe después de su buena acción es críticas de una galería de autodenominados jueces? Se deprime. El desánimo causa que la persona sienta deseos de rendirse, distorsione la realidad de las cosas, pensando que el color gris oscuro que le rodea nunca va a cambiar. David estaba en circunstancias difíciles. Él sabía lo que era la crítica despiadada, la crítica dura. Estaba abatido por ella,
y probablemente en estas circunstancias había escrito este Salmo 5. Cuando lo leemos, nos identificamos con él. Todas las almas desanimadas encuentran fortaleza en la palabra de Dios cuando leen este Salmo 5. Por eso quiero que juntos enfrentemos el desánimo, llegando a su palabra, la palabra de Dios, con un corazón humilde, receptivo, y pidamos a Dios, mientras lo hacemos, que nos llene en nuestras necesidades. Lo primero que encontramos en este salmo es un ruego. Dice el verso del 1 al 3: escucha, oh Jehová, mis palabras, considera mi gemir, está atento a la voz de mi clamor, Rey mío y Dios mío, porque a ti oraré. Oh Jehová, de mañana oirás mi voz, de mañana me presentaré delante de ti y esperaré. En este clamor de David, yo veo tres cosas. Primero, era una oración realizada matutina, en la mañana. Dice el verso 3: oh Jehová, de mañana oirás mi voz, de mañana me presentaré delante de ti y esperaré. En este versículo David menciona dos veces que era de mañana. Era ese tiempo especial, lo primero del día, que David se reunía con el Señor, lo dedicaba a Él. Segundo, vemos que es una petición que surge de alguien que no solo está desanimado, sino que ese desánimo se va intensificando, va en aumento. Quiero que observen los dos primeros versículos y noten cómo aumenta la intensidad. David está rogando, le dice a Dios: escúchame. Luego el ruego es más intenso, más profundo. Dice: considera. Y luego se hace más fuerte, porque llega a decirle al Señor: está atento a la voz de mi clamor. Mientras entramos en la profundidad de este himno, uno tiene sin lugar a dudas que darse cuenta del creciente desánimo en el corazón del escritor. Ahora imaginen el gemido interno de David. Tercero, el salmista anticipaba la intervención de Dios. Él por fe sabía que Dios lo iba a ayudar. Dos frases en el verso 3 revelan esto. Él dice: de mañana me presentaré delante de ti. En estas palabras están presentes el concepto similar a cuando alguien está en un restaurante y está leyendo el menú, y en el menú observa lo que quiere comer. David simplemente está escogiendo algo que ya el Señor le ha ofrecido, y él considera su tiempo de la mañana como un lugar para pedirle a Dios algo del menú de sus bendiciones. Por eso él le dice a Dios: de mañana me presentaré delante de ti. Pero no solamente se presenta delante de Dios de mañana, sino que además dice: y esperaré. O sea, después que le ha pedido a Dios, en medio de su necesidad, él espera ansiosamente la respuesta del Señor. O sea, David estaba decidido a no arrastrar durante todo el día sus cargas. Él sabía que podía echar su ansiedad sobre Jehová, porque él estaba cuidando de su vida. Tal como dice Pedro: echando toda vuestra ansiedad sobre él,
porque Él cuida de vosotros. No eches solo una ansiedad, no una parte de tu preocupación. Echa toda tu preocupación sobre Dios. No rehúses entregar tus cargas al Señor. Algunas personas prefieren andar con la pesada carga sobre sus espaldas, sobre su vida, que ponerlas en las poderosas manos de Dios. David lo hizo. Al contrario, cada mañana llevaba sus necesidades, las presentaba al Señor y esperaba. Ahora quiero decir algo sumamente importante mientras meditamos en esto. Es algo que usted conoce, yo también, pero debemos recordarlo. Nosotros debemos ser específicos. Existen muchas oraciones que se hacen de una manera tímida, ambigua. Dios nos invita a orar y a hacerlo con una expectativa clara de pedir lo que nos ha prometido y anticipar aquellas cosas que sabemos que son su voluntad. Hay muchas cosas en la Biblia que podemos leer claramente son la voluntad de Dios, en las cuales Dios ha empeñado su palabra, ha hecho grandes promesas. Por ejemplo, si usted está atravesando por una necesidad, no ore pidiendo al Señor si es su voluntad suplir nuestra necesidad, porque Él ha prometido suplir nuestras necesidades. Limítese a decirle a Dios cuál es su necesidad. Cuéntele de su problema y espere en Él. Ahora, David, después que presentaba su petición al Señor cada mañana y esperaba que Dios supliera su orden, y luego esperaba durante la respuesta durante el día, Dios obraba poderosamente, o obró poderosamente en su vida. Cuando la perspectiva se ve oscura en la mañana, cuando el desánimo nos ataca, es maravillosamente bueno enfocar nuestra atención en el cielo. Eso va a marcar una gran diferencia, hermanos. A través de toda la Biblia hay momentos decisivos espirituales que ocurrieron en la mañana y ocurren en la mañana. La oscuridad cede a la luz. La contemplación se convierte en visión. Por ejemplo, dice el Salmo 30, verso 5, quiero que leamos, porque un momento será su ira, pero su favor durará toda la vida. Por la noche durará el lloro, y a la mañana vendrá la alegría. Hay algo especial en las mañanas. En el Salmo 88, capítulo 13, Salmo 88, capítulo 13, dice la palabra del Señor: mas yo a ti he clamado, oh Jehová, y de mañana mi oración se presentará delante de ti. En el libro de Lamentaciones, también la palabra de Dios nos recuerda que las misericordias de Jehová son nuevas cada mañana. En el Evangelio de Marcos, en el capítulo 1, verso 35, dice la palabra: levantándose muy de mañana, hablando de Jesús, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto y allí oraba. Que tus primeras energías, que tus primeras fuerzas las dediques a buscar al Señor y espera en Él. Los ruegos de David se volvieron más desesperados mientras seguía sufriendo y él continuaba buscando la intervención de Dios. Luego oró con confianza en la soberanía divina y en su bondad. De hecho, decidió comenzar cada mañana de la misma manera, presentándose delante de Dios, que le ofrecía un menú glorioso, y esperaba con confianza su respuesta. Quiero hacerte una pregunta directa y personal, para que respondas en silencio a ti mismo. ¿Cómo estás hoy?
¿Qué es lo que más te tiene desanimado en este momento? ¿Hasta qué punto está afectando tu vida y la vida de las personas que amas? Por ejemplo, ¿cómo está tu vida de oración? Quizás al igual que David puedes orar confiando completamente en la soberanía de Dios y en su infinita bondad. Al principio sé que es difícil hacerlo, pero con el tiempo tu actitud irá transformándose como también tu oración. Lo primero que encontramos en este Salmo 5 es un ruego. E inmediatamente nos enfrentamos con 4 descripciones. En los versos del 4 al 11. Ya David presentó delante de Dios su petición. Los versos del 1 al 3. Y comienza a meditar en el día que se presenta delante de él, considerando atentamente a aquellos con los cuales se va a encontrar. Y este salmo menciona 4 áreas específicas de interés. Quiero que me sigan en esto. Lo primero que hizo fue orar de mañana. Se presentó delante del Señor y esperó. Y mientras esperaba, David fue meditando en lo que se iba a encontrar durante el día. E hizo 4 reflexiones sobre 4 áreas específicas. Y esas reflexiones ayudaron a David a salir de su desánimo. Primero, meditó cómo es el Señor. Miren el verso del 4 al 6. Porque tú no eres un Dios que se complace en la maldad. El malo no habitará junto a ti. Los insensatos no estarán delante de tus ojos. Aborreces a todos los que hacen iniquidad. Destruirás a los que hablan mentira. Al hombre sanguinario y engañador abominará Jehová. Él menciona 7 cosas específicas acerca del Señor. Dice que el Señor que no se complace en la maldad. Dios no se complace en la vida perversa, porque nuestro Dios es un Dios santo. Segundo, la maldad, dice, no habitará con él. Tercero, los arrogantes no se presentarán delante de él. Dice además que él odia a los que hacen iniquidad. Él destruye a los que mienten. Él aborrece a los asesinos. Él aborrece a los engañadores. Ahora está la pregunta, ¿por qué David medita en estas cosas? Porque, hermano, es sumamente terapéutico en el sentido espiritual meditar en el carácter de nuestro Dios. Eso nos ayuda a recordar que Él es recto, santo, y que también sus caminos son rectos. El amor que Dios tiene para con nosotros no falla. Su tiempo es perfecto. En realidad, muchas de las frustraciones y los enojos de nuestro tanque emocional interno se van disipando cuando nosotros meditamos en el carácter de nuestro Dios, y eso nos va ayudando a salir de la oscuridad del desánimo. Nos recuerda quién es nuestro Dios. ¿Sabes realmente quién es tu Dios? ¿Cuán a menudo meditas en su carácter? ¿Sabes cómo puedes conocerlo? A través de la Biblia. El Dios que se ha revelado en las Escrituras, ese es nuestro Dios. No el Dios que ha sido fabricado por la imaginación humana. Ese Dios es más parecido al hombre que al Dios de la Biblia. Alguien dijo una vez que Dios creó al hombre a su imagen y semejanza, y que el hombre le devolvió el favor, creyendo o creando un Dios a la imagen del hombre. Y ese es el Dios en el cual cree mucha gente hoy.
Cuando usted sale a la calle y se relaciona con las personas y les pregunta acerca de su fe y de Dios, uno se queda realmente sorprendido en el Dios en el cual ellos creen. Un Dios más parecido a ellos que al Dios de la Biblia. No tiene nada de similar al Dios Santo que se nos revela en las Escrituras. Es un Dios que solo sabe sonreír ante la maldad humana. Ese no es el Dios de la Biblia. Él es santo, pero además es bueno, es fiel. Qué importante es recordar eso. Y cuando meditamos en el carácter de Dios, también nos afirmamos en la realidad de que en realidad los enemigos que tenemos no son nuestros enemigos, son enemigos de Dios. Él es más poderoso que cualquier maldad y es más persistente que cualquier circunstancia difícil. Y en cuanto a aquellas personas que se levantan intentando dañarnos, el Señor es sumamente capaz de lidiar con ellos. Lo primero que hizo David fue meditar en el carácter de Dios. Piensa en tu Dios, piensa cómo es Él. En segundo lugar, David meditó en su propia vida, cómo es el salmista. Verso 7 y verso 8. Mas yo por la abundancia de tu misericordia entraré en tu casa. Adoraré hacia tu santo templo en tu temor. Guíame, Jehová, en tu justicia. A causa de mis enemigos, endereza delante de mí tu camino. Después de haber analizado los atributos de Dios, de haberse enfocado en su soberanía y en su bondad, David hace un autoexamen de su propia vida. Fíjense lo que dice en lo que acabamos de leer. El versículo 7 comienza con un contraste claro. Mas yo por la abundancia de tu misericordia entraré en tu casa. Adoraré hacia tu santo templo en tu temor. A diferencia de aquellos que el Señor destruirá, que se mencionan en el verso 6, destruirás a los que hablan mentira. Al hombre sanguinario y engañador abominará Jehová. O sea, Dios hará juicio sobre el pecado y los pecadores. Pero en contraste con esto, David disfrutaba de la misericordia. Una misericordia que dice claramente que es abundante. Abundante. A diferencia de aquellos a los que el Señor va a destruir, David disfrutaba de una posición espiritual en tu santo templo, como una referencia poética a la comunión tan íntima que él tenía con el Señor. Pero el verso 8, que dice, guíame Jehová en tu justicia, a causa de mis enemigos, endereza delante de mí tus caminos. Esta es la oración principal de este salmo. Todo lo demás antes de este versículo podríamos considerarlo como algo preliminar. Aquí se encuentra el resumen de su petición. Guíame Jehová en tu justicia, a causa de mis enemigos. Endereza delante de mí tu camino. ¿Qué significa esto? Bueno, David no quería seguir el mismo camino que sus enemigos. No quería aplicar las mismas tácticas que ellos. Él estaba orando al Señor en medio de su conflicto, para que Dios lo ayudara a hacer todo como a Dios le agradaba. Él quería, ante todo, seguir el camino justo de Dios, porque nuestros pensamientos no son los pensamientos de Dios, ni nuestros caminos los caminos de Dios, como dice Isaías 55. Por eso, cuando estamos desanimados, es sumamente importante pedirle al Señor que actúe. Pero ¿qué pasaría? Piensen por un momento. Si oráramos pidiendo al Señor que nos diera la oportunidad de hacer algo para Él, de servirle,
Porque lo mejor para romper la burbuja en la que nos metemos cuando estamos desanimados, la cueva donde no podemos divisar la luz, donde no miramos a otra dirección que no sea la que tenemos nosotros mismos, donde nos parece que los problemas que nos golpean son los más grandes y que afuera no existe nadie más. Qué bueno sería si oráramos pidiéndole a Dios que nos ayudara a convertirnos en instrumentos suyos para llevar su voluntad a otros. ¿Cuándo fue la última vez que le pediste a Dios que te usara? Porque cuando te mantienes en este enfoque, no vas a estar constantemente pensando en tus problemas. La gente que más energía pierde, deprimiéndose y desanimándose, muchas veces suele ser los más desocupados. Mantente ocupado en algo útil, sirviendo al Señor, sirviéndole a otros. David meditó en cómo era el Señor, hizo un examen de su propia vida y, en tercer lugar, consideró cómo eran los enemigos. Verso 9 y verso 10. Porque en la boca de ellos no hay sinceridad, sus entrañas son maldad, sepulcro abierto es su garganta, con su lengua hablan lisonja. Castígalos, oh Dios, caigan por sus mismos consejos, por la multitud de tus transgresiones échalos fuera, porque se rebelaron contra ti. Algunas veces sufrimos desánimo debido a circunstancias difíciles que no son causadas por alguien en particular. Por ejemplo, los desastres naturales. Usted no puede encontrar un culpable. La enfermedad, la debacle económica o una lesión, ahí no aparece de manera inmediata a alguien a quien culpar. Pero con frecuencia sufrimos por personas que nos hieren, porque somos seres humanos y parte de ser seres humanos es la necesidad de relacionarnos con otras personas. A menudo en esas relaciones somos heridos por otros y, por cierto, también nosotros solemos herir a otros. Ahora, ¿qué hacer? Este es el fundamento del Salmo 5. David sabía que su desánimo podía convertirse rápidamente en resentimiento, amargura, odio y finalmente podría estallar en venganza. Le habían herido, le habían hecho daño. A todos nos ha pasado. Y es algo sumamente difícil de superar. Yo diría que humanamente es imposible. Pero cuando la presencia de Dios llega a nuestras vidas, Él hace los milagros. Ahora, aquí la cuestión no es si tienes razón o no. El punto es qué vas a hacer con lo que te está sucediendo. Probablemente tú no puedas cambiar la situación, mucho menos cambiar la persona. Pero hay algo que siempre vas a tener, y es la capacidad de decidir cómo vas a responder a la persona que te está haciendo daño. Hay mucha gente que ha decidido darle albergue en su alma al rencor y piensan que manteniéndolo la mayor parte del tiempo posible, más daño le van a hacer a la otra persona. Es como querer tomarse un veneno y esperar que sea el otro el que se muera. ¿Verdad que sucede así? Nos hacen daño, nos desanimamos, seguimos guardando en nuestros pensamientos y en nuestra alma la imagen de esa persona y de lo que nos hizo. Sin darnos cuenta, eso se va transformando en una actitud de resentimiento. Luego viene la amargura, el odio y finalmente la venganza. Hay algunos que arrastran esas miserias hasta el último día de sus vidas. Y llegan a la vejez así. Por eso de pronto nos encontramos ciertos viejos amargados.
Por favor, hermanos, tenemos que aprender a envejecer con dignidad. No es una maldición llegar a ser anciano, pero un anciano amargado. Y cuando usted explora, son personas que han sido heridas y sencillamente han decidido no pasar la página. Ponerlo en las manos de Dios y dejar que sea Dios el que se encargue. David tenía un temor tremendo de volverse igual que sus opresores. Por esta razón, reflexionó en el carácter de Dios y le pidió la oportunidad para hacer cosas dentro de su voluntad. Y David consideraba el carácter y las acciones de sus enemigos. Por eso dijo lo que dijo en el verso 9 y 10. Porque en la boca de ellos no hay sinceridad, sus entrañas son maldad, sepulcro abierta es su garganta, con su lengua hablan lisonja. Castígalos, oh Dios, caigan por sus mismos consejos, por la multitud de sus transgresiones, échalos fuera, porque se rebelaron contra ti. Él decide deliberadamente que entregar a sus enemigos a Dios. Eso es lo que está haciendo él. Le dice, le pide a Dios que caigan por sus mismos consejos. Ahora algunos dirán, bueno, David está siendo muy duro en su oración. Miren, hermanos, generalmente nosotros no hacemos esto. Lo que decimos es, Señor, ¿para qué te vas a molestar? Si yo mismo puedo arreglarme. Este desgraciado que me hizo daño. Miren, le voy a decir algo, ha sido mi experiencia. A veces hay personas que nos hieren y la vida va pasando, el tiempo transcurre, las circunstancias son muy cambiantes y sucede que con el transcurrir del tiempo, esa persona que nos hizo daño, de pronto Dios la pone delante de nosotros en una situación vulnerable, donde ahora somos nosotros los que tenemos el poder de hacerle daño a esa persona. Y la persona está frágil, vulnerable. Si humanamente nos dejamos llevar por lo que sentimos, entonces ¿qué? Ahora es la mía. Ahora me va a pagar lo que me hizo. Pero hay algo sumamente importante que se nos olvida. Y es que Dios es testigo de nuestras acciones. Y que hemos llegado a ese punto porque Dios nos puso en él para probar cómo vamos a actuar. Miren, no hay que ser nada especial para dejarse llevar por lo que uno siente. Ahora, sí es sobrenatural responder de una manera distinta cuando lidiamos con aquellos que se oponen a la justicia, con aquellos que nos han hecho daño por nuestra fidelidad a Jesucristo. No olvides que la batalla de ellos no es contra nosotros, es contra Dios. Pablo dice claramente en Romanos capítulo 12, verso 17. Quiero que leamos allí lo que dice la Biblia. Romanos capítulo 12, verso 17. Dice la palabra: no paguéis a nadie mal por mal, procurad lo bueno delante de los hombres. Verso 19. No os venguéis vosotros mismos, amados míos. Hay muchas maneras de vengarse, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está: mía es la venganza, yo pagaré. Deja que el Señor pelee tus batallas. Cuando lo hace, recuerda, Dios nunca pierde. Y en último lugar, David medita en cómo son los justos. Quiero que leamos allí en el verso 11: pero alégrense todos los que en ti confían, den voces de júbilo para siempre, porque tú, ¿qué? Los defiendes. En ti se regocijen los que aman tu nombre. Finalmente, después de celebrar el carácter justo, de pedir a Dios la capacidad para mantenerse del lado de Dios en el asunto, y después de considerar el destino final de los malignos, David se refiere al gozo futuro del justo.
Fíjense cómo nos presenta: alégrense todos los que en ti confían. Nuestro Dios es bueno, y tener a Dios de nuestra parte es razón suficiente para gozarnos. Dice claramente la Biblia: si Dios es por nosotros. Y usted pensará: ¿cómo puedo tener yo a Dios de mi parte? Pasando de ser su enemigo a ser su hijo, miembro de su familia. Porque dice la palabra que el pecado nos separa de Dios y que somos por naturaleza hijos de ira. Mas cuando nos arrepentimos y creemos en Jesucristo, hermanos, el Señor está de nuestra parte. Somos declarados justos y no hay prueba en este mundo que seamos capaces de enfrentar solo, porque Él ha prometido estar con nosotros y la promesa de Dios es para siempre. Ahora miren cómo termina este salmo en el verso 12. Una gran promesa: porque tú, oh Jehová, bendecirás al justo, como con un escudo lo rodearás de tu favor. No podemos leer este salmo y creerlo con todo el corazón y seguir arrastrándonos por el desánimo. No podemos leer este versículo y creerlo con nuestro corazón y vivir una vida sin gozo. Fíjense qué extraordinaria promesa. Dios nos va a bendecir. David lo sabía, era un hombre bendecido por Dios. Ahora permítame ser claro: las bendiciones de Dios no las limites a aspectos materiales. En el Antiguo Testamento sus bendiciones estaban muy asociadas con la prosperidad material. Pero cuando usted llega al Nuevo Testamento, las bendiciones de Dios son básicamente espirituales. El Señor nos pone en la perspectiva correcta, recordándonos que no por el simple hecho de tener dinero no serás una persona bendecida. Hay gente que les va materialmente de lo mejor y espiritualmente sus vidas son una miseria. Personas que constantemente están quejándose, peleando con otros, son, digamos, bombas de tiempo. ¿Por qué? Porque no tienen la paz de Dios. Esa paz que dice la Biblia sobrepasa todo entendimiento. El Señor nos bendice. Dice la Biblia además: como con un escudo lo rodearás de tu favor. ¿Saben lo que significa eso? El escudo que se menciona aquí se refiere a uno de esos escudos grandes que los guerreros tenían y que le cubría todo el cuerpo. Entonces, ¿cuál es la promesa? Que Dios va a bendecir a aquel que le busca y que busca su protección. ¿Cómo lo hará? Mediante su favor, mediante su escudo. Un escudo amplio, invisible y protector. ¿Sabes tú que ese escudo está disponible para ti? En primer lugar te pregunto: ¿es Dios tu Dios? ¿Es Jesucristo tu Salvador? ¿O has decidido viajar por esta jungla solo? ¿Se te ocurriría ir al corazón de una selva llena de fieras sin protección ninguna? Sencillamente como un inocente niño transitando por el peligro. ¿Saben? Así mucha gente vive hoy. Prefieren enfrentar lo difícil de este mundo sin Cristo. Se olvidan que la vida sin Cristo no es vida, es algo prácticamente imposible. Una persona sin Jesucristo realmente no vive a plenitud. Lo que hace es sobrevivir. ¿Tienes tú a Jesucristo? Si no lo tienes, ¿por qué no le pides perdón a Dios ahora? Y reconoces que Él murió en la cruz por tus pecados. No eres bueno. Este Salmo 5 da una descripción de nuestra propia naturaleza cuando dice: en la boca de ellos no hay sinceridad. La mentira está a la orden del día. Dice: sus entrañas son maldad, sepulcro abierto es su garganta, con su lengua hablan lisonjas. No somos buenos. Dios nos mira como buenos, pero a través de Jesucristo. ¿Por qué no tomas el escudo que Dios te ofrece?
el escudo que viene de tenerlo como nuestro Salvador. Si alguien en esta tarde aún no ha recibido a Cristo, hágalo. Ese es el primer paso para enfrentar el desánimo. Segundo, si aún después de haber conocido a Cristo estás aquí desanimado y triste, por favor, recuerda de dónde Dios te sacó. Y en segundo lugar, recuerda quién es Él. Él no ha cambiado en lo más mínimo. Sus promesas siguen siendo las mismas. Y te aseguro, Él es fiel para cumplirlas. Que el Señor nos bendiga. Amén.